Les que busquen en sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 5, y voy a dar lectura de los versículos del 18 al 24. Génesis capítulo 5, versículos 18 al 24. Dice así la palabra del Señor. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Note este, versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es exaltada hasta los cielos, Señor. Tu palabra no pasará, la tierra, el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Así de firme es tu verdad, así de firme es tu enseñanza. En tus manos me encomiendo ahora para la exposición de tu palabra, Señor, que nos traiga bendición a nuestros corazones, a nuestras vidas, y que hayas disposición en cada uno de nosotros para obedecer tu palabra y tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Los mejores amigos de un padre fiel. Los mejores amigos de un padre fiel. Uno de los más grandes enemigos de la paternidad moderna, hermanos, es las amistades que tienen los papás. Muchas mujeres, esposas, madres de familia, uno de los reclamos más comunes en la actualidad hacia el esposo, hacia el padre de familia es: ¿te importan más tus amigos que nosotros que somos tu familia? ¿No es cierto que es un reclamo común? Es un reclamo muy común en nuestro medio. Los amigos de el papá como que muchas veces son un obstáculo para la armonía familiar. Pero quiero en esta mañana hablarte de 3 amistades que debes de cultivar para ser un padre fiel y para ser un padre feliz. Y vamos a considerar en esta mañana el ejemplo de un padre de familia que es más conocido en la Biblia por otras cosas muy resaltantes en su vida y en su biografía. Pero hay un elemento por el cual casi no se le menciona a este personaje, pero lo resalta el pasaje bíblico. Y vamos a hablar el día de hoy de Enoc. Enoc es conocido en la Biblia por ser el padre del ser humano que más años ha vivido en la tierra, por lo menos del que tenemos registro bíblico, el padre de Matusalem. Pero también Enoc es más conocido quizá por ser uno de los 2 personajes en la Biblia que no experimentó la muerte física. Enoc no experimentó la muerte física, fue llevado por Dios vivo a su presencia. Pero poco nos hemos detenido a considerar el gran impacto que tuvo en la vida de Enoc el hecho de ser padre, el hecho de convertirse en padre. Y quiero compartirte estas 3 relaciones fundamentales que todo padre de familia, todo padre que desea ser un buen padre, debe cultivar. En primer lugar, debe ser amigo de tu padre. Si tú eres padre de familia, debes cultivar la amistad de tu propio padre. La segunda relación trascendente que debes cultivar es la relación con tu hijo. Sé amigo de tu hijo. Y la tercera es la más importante de todas. Sé amigo de Dios. Vamos a ver los versículos 18 al 20. Vean cómo este personaje bíblico, Enoc, tuvo un padre. Dice el versículo 18: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc.
Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Enoc tenía un papá. El papá de Enoc se llamaba Jared. Cuando Enoc desapareció, fue llevado por Dios de esa tierra, su papá Jared tenía 562 años de edad. Ahora, hay todas unas teorías alrededor de estos años, hermanos. Ustedes saben que estamos hablando de las generaciones antes del diluvio. Y aquí se habla de que estas personas vivían muchos años. Las personas, los seres humanos, antes del diluvio, de acuerdo al testimonio bíblico, vivían muchos más años de lo que ahora es la esperanza de vida actual, ¿no? Normalmente una persona longeva en la actualidad podrá llegar a vivir a lo mejor 120 años, quizá es el número así más alargado que yo he escuchado en la actualidad, en tiempos modernos. Pero bueno, en esta época, antes del diluvio, la gente vivía cerca del milenio. Imagínense cuántos se contaban, ya no por años, sino por siglos. Hay quienes dudan de esto. Obviamente los que no creen en la Biblia, no creen en la infalibilidad de la Biblia, tratan de dar una explicación simbólica que no se trata de años de vida en realidad, sino que era el tiempo que duraba esa dinastía. Pero realmente no hay elementos para dudar de que Jared y todos estos que aparecen en esta genealogía vivieron esos años. Así que, considerado el testimonio bíblico como debe ser considerado como verdad, hermanos, cuando Enoc fue llevado por Dios, su papá Jared tenía 562 años de edad y vivió sin su hijo por 435 años. Imagínense, hermanos, Jared, de repente ya no apareció su hijo Enoc y 435 años tuvo que vivir así. Por su lado, por otra parte, Enoc tuvo la dicha de tener a su papá durante los 365 años de vida y disfrutó seguramente la compañía de su padre. Hermanos, tener un padre es una gran bendición. El día de hoy se cumplen 5 años de que Dios llamó a su presencia a mi padre. Y yo les digo a todos ustedes que tienen a su papá, disfrútenlo mucho. Pasen tiempo con él. Llévenselo a tomar un café. Pasen tiempo con él, platiquen mucho con él, disfruten su compañía. Tener un padre es una gran bendición. Y si tú eres padre de familia y todavía vive tu papá, busca su amistad. Busca su amistad. Si tú todavía no eres padre de familia, busca la amistad de tu propio padre. Busca su compañía. Vemos, hermanos, que en este relato Enoc tuvo a su padre toda su vida. Y eso es una gran bendición. A papá lo necesitamos, hermanos, no solo cuando somos niños, cuando somos pequeños. A papá lo necesitamos también cuando somos jóvenes. Lo necesitamos cuando nos convertimos nosotros mismos en padres. Siempre el consejo de un padre va a ser un consejo necesario, adecuado. Siempre el abrazo de un padre va a ser un abrazo incomparable, hermanos. El abrazo de un padre es una gran bendición. No se puede comparar con nada. No se puede comparar con un amigo que no es de tu sangre. Enoc tuvo la bendición toda su vida de tomar y llevar a cabo el mandamiento que está en Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Guarda, hijo mío, en Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Proverbios 23:22. Oye a tu padre, aquel que te engendró. ¡Qué bendición, hermanos! Mientras tengas a tu padre vivo aquí en la tierra, no importa cuántos años tengas tú, honra a tu padre, pasa tiempo con él, disfrútalo. Sé amigo de tu padre. Esa es una amistad que va a contribuir de forma muy saludable a tu propia paternidad. Tristemente existen muchas relaciones, padre e hijo, que no funcionan de forma adecuada, por muchas razones. Cuando ese hijo se conflictúa con su padre, y luego ese hijo que está enemistado con su padre se convierte en padre,
lamentablemente por ese distanciamiento que tiene con su padre, él no posee un modelo de paternidad y no posee tampoco esa mentoría, esa guía tan importante, hermanos. Cuando uno se es padre, no hay una escuela de padres, aunque ahora han surgido muchas ahí supuestas escuelas de padres, pero realmente esto se aprende en la práctica, hermanos. Y es importantísimo tener un modelo de padre. Algunos, como les comentaba, ya no tenemos aquí la dicha de tener a nuestro padre en esta tierra, hermanos. Pero gracias a Dios por la vida de mi padre, por el ejemplo que nos dio a mí y a mis hermanos. Ejemplo de padre fiel, de padre cristiano, de un padre temeroso de Dios. Y gracias a Dios por la vida de aquellos padres fieles al Señor que ya están gozando de la presencia del Señor. Pero tenemos en nuestro Padre Celestial el modelo máximo de paternidad. Y es muy lamentable, hermanos, cuando no se valora al Padre terrenal que Dios nos dio. Muchas veces, ¿cuántas veces hemos escuchado esta famosa reflexión titulada ¿Cuánta razón tenías, papá? ¿Cuánta razón tenías, papá? Pero muchas veces se llega a este punto ya demasiado tarde. En la semana leía una frase de este gran filósofo, matemático y físico griego, Tales de Mileto. Decía la frase: espera de tu hijo lo mismo que has hecho con tu padre. Qué fuerte, ¿no? Espera de tu hijo lo mismo que has hecho con tu padre. Algunos quizá tengan padres que no son creyentes en Cristo Jesús. Y también hay algunos que puedan decir, bueno, mi padre sí es cristiano, pero tiene muchas luchas todavía con su carácter, con su forma de tratarnos, con la forma de tratar a mi mamá. Y quizá no lo ves como un modelo de un padre a seguir. Sin embargo, déjame decirte, el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre también aplica para papás no creyentes. También aplica para papás que no son lo que tú deseas que fuera tu padre. Hónralos. Honra a tu padre y a tu madre. Si tienes a tu padre, lo más seguro es que él no sea un hombre perfecto. Lo más seguro es que tu padre se ha equivocado muchas veces en la vida. Ha cometido muchos errores quizá en la forma de relacionarse contigo. De todos modos, hónralo. Hónralo. No encontrarás otro hombre que te conozca más a ti como hijo y que aún así te ame. Entonces, hasta aquí hemos visto, hermanos, que no tuvo la dicha por la narración que se nos da en el pasaje. Tuvo la dicha de tener a su padre toda su vida. Toda su vida él contó con su padre. Y yo creo que el papá de Enoch, Jared, fue un hombre que conocía de Dios. Porque de esta manera, cuando Enoch se llegó a un punto culminante en su vida, él había escuchado de Dios. Y seguramente lo escuchó de su padre Jared. Pero veamos la segunda relación. Un padre no solamente debe cultivar la amistad con su propio padre, sino que también debe cultivar la amistad con sus hijos. Sea amigo de tu hijo. Si tú eres padre de familia, sé amigo de tu hijo. Vamos a ver el versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Ser padre es una de las experiencias más maravillosas que todo hombre puede vivir. Ya sea que seas padre por la vía biológica o por la adopción, ser padre se trata de entregar tu corazón y tu vida a una criatura que Dios pone en tus manos. Pero también existen parejas y hombres a quienes Dios no les ha concedido el don de la paternidad por diversas razones. Y conocemos casos cercanos en donde Dios, por su providencia, por su voluntad,
no les ha concedido a algunos matrimonios ser padres. Para estas parejas Dios tiene un llamado distinto. Y hermanos, Dios tiene, en su gracia, les provee de satisfacciones y de dichas distintas en las cuales ellos glorifican a Dios. Ellos tienen un llamado especial de Dios y en medio de su situación, ellos son felices, experimentan plenitud, bendición, aunque no sean padres, hermanos. Dios le concedió, sin embargo, a Enoc un hijo llamado Matusalén. Hermanos, cuando leemos el pasaje, quizá pasamos por alto esta expresión. Todos sabemos que el pasaje dice que Enoc caminó con Dios, ¿verdad? Eso lo dice la Biblia. Pero ¿cuándo empezó Enoc a caminar con Dios, hermanos? ¿Cuándo empezó Enoc a caminar con Dios? Dice el versículo 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Hermanos, Enoc se vio en la necesidad. Cuando experimentó el hecho de ser padre, él vio la necesidad de buscar a Dios. La paternidad es un momento que nos cambia la vida. A mí no se me olvida nunca la primera vez que me mostraron en el hospital cuando nació mi hija. Su cara, ese momento no se olvida jamás. La paternidad cambia la vida, hermanos. Y a Enoc le cambió, cuando se convirtió Enoc en papá, el ser padre fue el parteaguas de su vida. 65 años de su vida, Enoc hizo de su vida lo que quiso. Pero cuando se convirtió en padre y se vio con su hijo Matusalén en los brazos, dice, ¿qué voy a hacer con él? Yo necesito sabiduría. Yo necesito de Dios. Necesito un amigo. Y ese amigo es Dios. Vemos, hermanos, cómo Enoc no nada más engendró a Matusalén. En el versículo 22 también nos dice que engendró hijos e hijas, hermanos. Él tuvo una familia en la cual el hecho de que él haya volteado su vista a Dios lo convirtió en un padre responsable, en un padre piadoso. Si consideramos, hermanos, la promesa ligada al mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, ¿cuántos años vivió Matusalén? Dice el pasaje que vivió 965 años, casi un milenio vivió Matusalén, hermanos. Hay una promesa de una vida longeva a aquellos que honran, son fieles en honrar a sus padres, hermanos. Entonces seguramente Matusalén fue un hijo que honró a su padre Enoc. Y Enoc, ¿de dónde aprendió Matusalén ese mandamiento? De su padre fiel, un padre que le hablaba de Dios. Cultiva la amistad con tus hijos. Debes ser amigo de tus hijos. Si tú eres padre, debes valorar más la amistad, la compañía, el tiempo con tus hijos que con cualquier otra persona. Debes de valorar, ya vimos en el punto anterior, sé amigo de tu padre, pero también sé amigo de tus hijos. Ahora los padres se dedican a ser proveedores de bienes materiales a los hijos y piensan que con eso ya están cumpliendo con su rol de padres. Pasan más tiempo con otras personas, pasan más tiempo en sus trabajos, en sus ocupaciones. Y no digo que no trabajes, pero existe ahora ya una generación de hijos que están creciendo sin la figura paterna. Si tú eres padre, debes de ser amigo de tu hijo, de tu hija. Pasa tiempo con ellos. Cultiva su confianza, cultiva la amistad, que ellos se sientan con la confianza de contarte a ti, su papá, sus cosas y no a alguien ajeno. Cultiva la amistad con tus hijos. Muchos padres que fueron criados bajo un modelo anterior, quizá de la época de los abuelos, opinarán que no es un buen consejo que un padre sea amigo de sus hijos. Ellos dirán que un padre debe ser una figura de autoridad,
que debe imponer su respeto y una distancia entre él y sus hijos. Pero ese no es un modelo ni bíblico ni adecuado, hermanos. Un padre no debe ser distante de sus hijos, un padre debe ser cercano a sus hijos. Debe cultivar la confianza, la amistad, la cercanía con cada uno de ellos, hermanos. Y Enoc, seguramente dentro de toda esta expresión que significa caminar con Dios, él ejerció una paternidad cercana a sus hijos. Pero el tercer punto, hermanos, otra amistad, la más importante de todas, que todo padre debe cultivar, es la amistad con su Creador. Sea amigo de Dios. Si tú eres padre de familia, debes de ser amigo de Dios. Versículo 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem. La más importante amistad que todo ser humano debe cultivar y debe procurar es la amistad con Dios. A Enoc, al igual que le ha ocurrido a la mayoría de los que somos padres, la maternidad le cambió la vida, literalmente le cambió la vida a Enoc. Ahora, ser padre, déjenme decirles a los jóvenes que me escuchan, ser padres no es cosa de niños. Ser padre es para valientes. Tristemente en el mundo hay muchos padres que tienen 40 años de edad, hay muchos niños en el mundo, niños de 40 años de edad que son padres. Siguen todavía con actitudes de irresponsabilidad. Enoc, cuando fue padre, cuando se convirtió en padre por primera vez, tomó una decisión. Y esa decisión fue hacerse amigo de Dios. Ahora, ¿qué significa esta expresión, ser amigo de Dios? Vamos a ver qué dice Hebreos 11:5, hermanos. Vayan conmigo, vayamos juntos a este pasaje, Hebreos 11:5. Porque en este pasaje se habla de Enoc también. Y este pasaje nos da mucha luz acerca de qué significa esto de caminar con Dios. ¿Qué significa que alguien camine con Dios? ¿Qué significa que Enoc caminó con Dios? Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio ¿de qué? De haber agradado a Dios. Quiere decir, hermanos, que la expresión caminar con Dios y la expresión agradar a Dios están vinculadas. ¿Qué significa caminar con Dios? Significa agradar a Dios. Un padre de familia que quiere ser un padre fiel, un buen padre de familia, será alguien que busque sobre todas las cosas agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Enoc fue un amigo de Dios y esa amistad con Dios se vio reflejada en la forma en la cual él ejerció su paternidad y en la forma en que él quiso agradar a Dios. ¿Quieres ser un padre feliz? ¿Quieres ser un padre fiel del cual tus hijos se sientan orgullosos? Camina con Dios. Sé amigo de Dios, agrada a Dios, haz la voluntad de Dios. La verdad es que, hermanos, ¿cómo podemos en la actualidad, en este siglo XXI tan ajetreado, con una vida tan acelerada, con tantas presiones de todo tipo, caminar con Dios? La mayoría de las personas, hermanos, la verdad es que caminan lejos de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La mayoría de los padres en el mundo no son amigos de Dios. La mayoría de los padres en el mundo caminan lejos de Dios, están huyendo de Dios. Dios es santo. Y Dios nos dio en su infinita gracia su ley para que nosotros viviéramos bajo sus mandamientos. Sus mandamientos reflejan su santidad. Sus mandamientos de Dios reflejan lo que Él es. Y al cumplirlos, nosotros hallamos nuestra felicidad. Pero el hombre, todos los hombres, hemos desobedecido esa ley. Y eso nos ha hecho ser
más que amigos de Dios, hermanos, más que querer caminar con Dios, nos ha hecho querer alejarnos de Dios. Toda la vida que ustedes pueden ver a su alrededor, hermanos, es un reflejo de que los seres humanos están caminando lejos de Dios, no cerca de Dios, sino huyendo de Dios. Lejos de ser amigos de Dios, la Biblia dice que somos enemigos de Dios. Dios es santo y nosotros nos hemos rebelado contra su ley. Cada día vemos en este mundo evidencias de esta enemistad. Hablando de los padres, vemos muchos como hay padres que golpean a sus esposas. Padres que ejercen violencia a su familia, a sus esposas, a los más cercanos, a sus hijos. Hermanos, violencia de todo tipo. No solamente hablo de violencia física. ¿Cuántos padres hay que ejercen violencia psicológica sobre sus esposas y sus hijos? ¿Cuántos padres hay que ejercen violencia económica, patrimonial? Eso es evidencia de la enemistad del hombre con Dios. Otra evidencia, ¿cuántos padres hay que abandonan a sus hijos en el mundo? Que abandonan a su familia. Padres que llevan a sus hijos por el mal camino. En fin, padres que se empeñan en demostrarles a sus hijos y a la sociedad que la paternidad para ellos, lejos de considerarla esos padres irresponsables una bendición, la consideran una maldición que ha llegado a su vida. Todo ¿qué es eso? No es otra cosa que una manifestación de la rebelión del hombre contra su creador. No quiere el ser humano caminar con Dios. Las personas son enemigas de Dios debido a esa naturaleza humana corrompida. Por eso, hermanos, los seres humanos tienden más a la maldad que a la bondad. Y este era el caso de Enoc. Enoc no siempre en su vida caminó con Dios, hermanos. Durante los primeros 65 años de su vida, antes de ser padre, Enoc no hay testimonio de que él haya caminado con Dios. Marca la Biblia el momento en que empezó a caminar con Dios, después que engendró a Matusalén. Dios, hermanos, Dios desea la amistad del ser humano. Pero esta amistad no es posible porque Dios es santo. Y Dios no puede ser amigo de pecadores. Pero Dios proveyó un camino para que tú y Dios sean reconciliados. Y esto fue a través de la obra redentora de Jesús. Dios no acepta, como ya dije, que una persona que vive en sus pecados, que ame sus pecados, camine junto a Él. No. Dios no brinda su amistad a hombres pecadores así porque sí. Dios se reconcilia con nosotros, hermanos. Dios no se va a reconciliar con nosotros en un arrebato de emociones donde dice, no puedo vivir sin ti, hombre pecador. Te reconcilio y ya lo olvido. No, no es así. Dios determinó reconciliar al hombre con Él porque en ello Dios recibiría gloria y honra. Enoc seguramente conocía la historia de Adán y Eva. Él seguramente conocía cómo ellos habían pecado y cómo Dios los había vestido con pieles de animales, simbolizando el sacrificio, la figura. Él conocía la historia de esa promesa de que un día nacería de una mujer alguien que aplastaría el poder de la serpiente para siempre a través de una herida. Todas estas historias, hermanos, que no conocía, eran el evangelio que se predicaba y que se enseñaba en la época en que él vivía. Un evangelio que apuntaba a la cruz hacia futuro. La cruz de Cristo ellos la veían anunciado. Ellos solamente sabían que un día nacería el hijo de la mujer que a través de un sacrificio aplastaría para siempre el poder del mal. Y todo aquel que creía en esa promesa era justificado. Y Enoc, a través de ese mensaje, a través de ese evangelio, él se hizo amigo de Dios.
hoy tú puedes caminar con Dios. Este Redentor ya vino. Hace alrededor de 2000 años. Se llama Jesús de Nazaret. Murió ejecutado con la pena capital de la época, la crucifixión. Jesús nunca hizo nada malo. Nunca cometió pecado. Siempre cumplió y obedeció la ley de Dios. Completamente, perfectamente. Su muerte fue un acto legal efectuado no por el Sanedrín judío, no por las autoridades romanas, sino por Dios Padre, porque Dios había planeado ese sacrificio desde antes de la fundación del mundo para que el ser humano pudiese ser reconciliado con Dios. Mediante ese sacrificio, dice la Biblia, Dios estaba en el mundo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Este puede ser para ti, que me escuchas, padre de familia, el día del padre más padre que puedes tener. Si solamente crees que es en ese sacrificio y te apropias de ese sacrificio en la cruz y le entregas tu vida a Jesús, confesando tus pecados, renunciando a ellos y diciendo: creo en ti, Jesús, creo en tu muerte y en tu resurrección, te entrego mi vida, quiero ser de hoy en adelante tu seguidor. En ese momento tú empezarás a caminar con Dios, tal como lo hizo Enoc. 3 amistades que todo padre de familia debemos cultivar. La amistad con nuestro propio padre, la amistad con nuestros propios hijos y la más importante de todas, la amistad con Dios. Evalúate honestamente, con toda franqueza, ahí donde estás. ¿Cómo está tu amistad con tu Padre terrenal? Con tu Padre de sangre y carne. ¿Cómo está tu amistad? Si todavía lo tienes, cultiva esa amistad. Si tú eres padre de familia, pregúntate, ¿cómo está tu amistad con tus hijos? No, es que si conocieras a mis hijos, no necesito conocerlos. ¿Cómo está tu amistad con ellos? ¿Qué tan cercano eres como padre con ellos? Pero lo más importante, ¿cómo está tu amistad con Dios? ¿Estás caminando realmente con Dios? Aquí vemos en Enoc un ejemplo. Él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Se puede decir lo mismo de ti, padre de familia? Cuando ya no estés en este mundo, que todos den testimonio de que tú, como padre de familia, agradaste a Dios. Seamos amigos de Dios. Busquemos la amistad con Dios sobre todas las cosas. Caminemos con Dios. Y entonces todo el mundo será feliz. Nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros padres, todos a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque Dios será quien gobierne nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por la gran bendición, enorme bendición, privilegio que nos das de llamarte Padre. Eso solo ha sido posible por la obra redentora que hiciste en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en aquella cruz del Calvario. Gracias, Señor. Tu palabra dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Señor, es un gran privilegio. Ayúdanos, Padre, a reflejar tu carácter. Si somos tus hijos, Padre, ayúdanos a representarte como tus hijos en nuestro diario vivir, en nuestro hablar, en nuestro actuar, en nuestras relaciones, a representarte de forma digna. Señor, a poner en alto tu nombre como nuestro Padre. Ayúdanos a tener una relación más cercana a aquellos que todavía tienen su Padre terrenal con su Padre terrenal, Señor. Aquellos que nuestro Padre terrenal ya está en tu presencia, Señor, a honrar su memoria y a ser también cada vez más cercanos como padres con nuestros hijos, Señor. A no ser padres distantes, a ser padres cercanos, pero lo más importante,
sobre todas las cosas. Ayúdanos a caminar contigo, como lo hizo Enoc. ¿Y eso qué significa, Padre? Agradarte. Buscar agradarte sobre todas las cosas. No importa el costo, no importa el precio a pagar, que te agrademos, Señor. Gracias, Señor, por este ejemplo que vemos en Enoc. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias, Pastor Iván, por este hermoso mensaje y por la edificación del mismo.